10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar el largo y sinuoso camino de los candidatos independientes para asegurar su registro oficial como aspirantes a la presidencia de la República. Luego vamos a discutir la rápida pérdida de empatía entre los mexicanos luego del espíritu solidario que presenciamos en septiembre tras los sismos y demás desastres naturales. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás? Javier Tello, muy buenas noches. Esperemos que pronto se una a nosotros Jorge Castañeda, quien está desde Nueva York. Estamos teniendo problemas con el satélite, pero en cuanto los resolvamos, se unirá a esta mesa Jorge Castañeda desde Nueva York. Vamos a comenzar. La semana pasada el Instituto Nacional Electoral aprobó una prórroga de 7 días para que los candidatos independientes consigan las firmas necesarias y puedan registrarse como aspirantes a la presidencia. Esto luego de numerosas quejas por parte de los candidatos respecto a las fallas en la aplicación digital para recabar firmas. Ahora los 48 aspirantes a la presidencia tendrán hasta el 19 de febrero para conseguir 866,000 firmas en 17 estados diferentes. A casi un mes de que inició el periodo de recolección, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco llevan la delantera, pero apenas han recaudado un poco más del 10% de las firmas necesarias. Mucho se ha comentado sobre las trabas a las que se han enfrentado los candidatos independientes. Se calcula que a este paso, incluso a los más populares, les tomaría 7 meses para juntar las firmas necesarias. Parece que el camino a Los Pinos no es solo largo, sino también sinuoso y podría acabar siendo imposible. Héctor, se encargaron de que las reglas fueran durísimas, ¿no? Sí, yo he estado pensando en este tema de las reglas. Desde luego está planteado para los candidatos presidenciales una cuesta arriba muy seria. Para equilibrar el argumento, quizá habría que decir que si quieres un candidato presidencial, le tienes que pedir que de alguna manera demuestre que efectivamente lo puede ser y que no sea, digamos, un capricho, porque si lo dejas al capricho, pues se inscriben 83, ¿no? Entonces, de 83 quedaron 48. Tiene que haber una cosa, un sedazo que realmente descarte. Dicho esto, sí es verdad que está la cuesta muy empinada para cualquier candidato. Como lo estamos viendo con los números de Margarita Zavala y de El Bronco. Se critica mucho la app, pero sin la app esto podría ser muchísimo peor. Sí. La app ha registrado en estos momentos en total 800,000 firmas para distintos candidatos independientes. No está mal. Y hay varios diputados federales que ya consiguieron la firma. Bueno, que ya consiguieron el número de firmas suficientes. Para aparecer en la boleta. Lo cual nos devuelve una cosa que hemos dicho mucho aquí y que vale la pena repetir. Esta figura de los candidatos independientes es una figura que funciona mejor entre el universo de competencia, es más pequeño. ¿Por qué? Porque es natural que en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña, un personaje, por su cualidad cívica, por su prestigio local, por su simpatía personal, por la razón que sea, sin necesidad de un aparato, pueda ser un candidato competitivo y darle a esa comunidad una alternativa que no tendría. Entre más crece el universo, claro, más complicado es que este personaje, con un equipo pequeño, digamos Kumamoto en Jalisco, pueda llegar a su objetivo. ¿Por qué? Bueno, porque el país es muy grande. Sí. Si quieres, ¿no? Los estados son muy grandes. Si quieres ser senador por Veracruz, pues es un estado muy grande. Y el país no se diga, ¿no? Entonces lo estamos viendo en el registro de las firmas de adhesión a los militantes. Si bajamos la mira hacia los espacios pequeños, diputaciones, Senado, etcétera, probablemente gobernadores, yo creo que la cosa va bastante mejor que en la presidencial. Sí. Y qué bueno. Sí.
Sí. Y la presidencial, pues como tú dices muy bien, es perfectamente posible que sea imposible. Es decir, que no haya candidatos independientes a la presidencia. Aunque yo tengo la idea de que en última instancia, como al PRI le conviene que haya candidatos independientes en su estrategia... Que la conspiración. No, bueno, y las conspiraciones existen en la política, ¿no? Yo creo que si ven que pueden darle una ayudadita a Margarita Zavala o al Bronco, se la van a ayudar, se la van a dar, aunque ellos no quieran. Me parece que es importante decirlo. No es que haya un complot, una colusión, sino, oye, pues nos conviene, pues lanza a la gente a firmar a favor de Margarita. Porque el PRI tiene esos recursos, tiene esa organización, ¿no? Sí, sin duda. Lo curioso es precisamente que la idea de candidatos independientes era algo que no les gustaba a los partidos, en particular al PRI, y en esta coyuntura les encantaría que hubiera independientes. Para mí eso lo que hace muy evidente es la miopía a la hora de diseñar reglas de juego electoral. Siempre se piensa en la elección pasada y no se piensa en el mediano largo plazo. Es lo mismo con la segunda vuelta. Totalmente. Que el PRI tal vez y insisto, tal vez en el corto plazo no le convendría, pero yo no tengo la menor duda que no es posible decir a quién le conviene y a quién no le conviene la segunda vuelta en un mediano o largo plazo, porque depende de tantas variables que no va, es una reforma que no iría dirigida ni a uno ni a otro a favor o en contra de nadie. Claro. En una situación de polarización le puede convenir a los partidos en los extremos, en otra situación le puede convenir a los del centro, en fin, en función de cómo evolucione la política del país en cada coyuntura puede beneficiar a uno o a otro, ¿no? Entonces, creo que ojalá se den cuenta de eso y en la próxima reforma electoral, que tiene que haber periódicamente reformas electorales, traten de pensar no en la pasada elección. Bueno, para la segunda vuelta, ¿no? Para a partir del 19 ya urge la segunda vuelta, ¿no? Ahora, el tema de fondo es un tema de monopolio de los partidos para la competencia. Ese es el tema. ¿no? O sea, cómo lograr abrir el sistema. Y durante mucho tiempo en este debate de candidaturas independientes, gente como José Woldenberg argumentaba a favor de abrir un poco el sistema, que hubiera mayor competencia, bajando las barreras de entrada a formar partidos. Sí. Y él estaba en contra de las candidaturas independientes como figura y prefería que si el tema de fondo era mayor competencia, pues mejor hagamos más fácil crear partidos. Y a mí esa solución me gustaba más, confieso, si nuestro problema es que es muy difícil. O sea, Margarita o el Bronco, pues hubieran formado un partido. Pero te eso voy a hubiera decir, sido lo ideal. Es importante aquí decirle al público, las reglas para formar partido exigen 230,000 firmas. En cambio, a los independientes para la presidencia, 866,000 firmas. El problema es que el registro para partidos se abre cada 7 años, Javier. Cada 7 años. No. O sea, es una locura, ¿no? El argumento es que el esfuerzo se debió de haber concentrado en vez de los independientes, creo yo. Sí. Ahora, la figura del independiente también tiene la idea del outsider como una posible solución en una coyuntura a un cierto problema. Es decir, el independiente como una figura que no es parte del sistema, que viene a meter ruido al sistema, mientras que la creación de nuevos partidos no necesariamente implican eso. Entonces sí me queda claro que la figura del independiente puede tener beneficios que no necesariamente tendría la posibilidad de formar más fácilmente partidos. Pero yo creo que es otra lección de todo esto, es que tal vez lo que hay que ajustar sobre todo es la posibilidad de formar partidos, bajar las barreras, que no sea cada 7 años. Pero habría que tener una discusión de cada cuándo y cuáles deberían ser los requisitos, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir, aquí el problema de fondo es que son los mismos partidos, que son los monopolios, los que ponen las reglas de cómo pueden abrir la competencia. Por ejemplo, tú dices, abrir la posibilidad de hacer más partidos. Yo estoy de acuerdo, a mí me gusta la idea, pero... A ver, Margarita ya ve que no puede ser con el PAN, decide renunciar al PAN, salirse, irse por la candidatura independiente. Digamos que Margarita hiciera lo mismo, pero dijera, pero voy a formar un partido político. Eso le saca erisipela a los partidos. El hecho de que la gente que se les salga de su partido se vaya a poner otro partido político. Se sienten muy amenazados. Naturalmente, por eso. Porque es el principio de la decisión interna. Exacto. Ahora, yo estoy de acuerdo en general en que el camino sería más institucional y mejor organizado si hubiese más facilidad para los partidos. Sí. Pero debería haber también un castigo muy fuerte para los partidos que no
llegan a cierto umbral y debería ser un castigo, digamos, progresivo. Es fácil entrar, pero es fácil salir también si no cumples con estándares, umbrales, claro. Si no creces como partido, si nunca llegas a, si te tardas más de 3 elecciones en llegar al 5%, te vas. De manera que que no hayan estas entradas como para siempre, ¿no? Partidos que durante muchos años ostensiblemente no eran más que negocios familiares, no eran más que franquicias, que vivían solo de las alianzas con los partidos grandes, pues eso nunca se debió haber permitido. Eso le quitó por completo la legitimidad a la pluralidad de los partidos que hay en México, porque si tú revisas la historia de las franquicias partidarias en México, pues es una picaresca realmente es que en el fondo indigna de una democracia nueva, ¿no? En el fondo está el tema del financiamiento público a esas entidades. Obviamente. Yo recuerdo, se acordarán, el Partido de la Sociedad Nacionalista, que era un partido de una familia, ¿no? De oportunistas que pudo juntar las firmas, y lo que hizo fue literalmente robarse el dinero del financiamiento público. Por cierto, en aquella época ni siquiera había reglas de cuando perdía el partido el registro, qué pasaba con los activos, las computadoras, los coches, la casa del partido. Creo que se le acabaron quedando esa familia. O sea, es ese tipo de excesos que también hay que de alguna manera regular. Porque en el fondo sí hay oportunistas que se le quieren entrar a esto porque lo ven como un negocio. Es que tiene un sesgo, ¿no? Tiene un sesgo de origen este tema de los partidos en el diseño democrático mexicano. Esta democracia nació oponiéndose a las mayorías hegemónicas, abusivas, aplastantes del PRI. Y lo que querían entonces era facilitar el rompimiento de esa hegemonía y la creación de minorías. Había unas minorías muy establecidas, muy sólidas, muy legítimas, hasta 88, como el PAN, pero tenía un pedacito muy pequeño del gobierno y del poder. A través de la negociación política alcanzó el PAN, digamos, garantías que tardaron mucho tiempo en alcanzar otros partidos. Luego entró el PRD en el 88 y aparecieron dos partidos de oposición que sí le comían mucho al PRI. Pero en el espíritu de la reforma estaba seguirle comerle al presidente y comerle al PRI. Y entonces empezaron los pequeños, el archipiélago de pequeños partidos que en parte está siendo licuado precisamente en estos días por el agrupamiento básicamente de 3 coaliciones, que son las que vamos a tener en la elección del año entrante, más los independientes. Los partidos pequeños no han encontrado mejor camino que aliarse con fuerzas más grandes. Sí, claro, ahí está y está el tema del PT, que perdió su registro en las pasadas elecciones. Y se lo regresaron. Y se lo regresó el PRI. Y luego traicionó bueno, dicen que no hubo traición, que metieron al PT. Ya he escuchado esta conspiración fantástica, a ti que te gustan las conspiraciones, que el PRI mandó al PT a la coalición con Morena como de caballo de Troya para de alguna manera tronar a López Obrador desde dentro. Pero en fin. A ver, ahí está Jorge. A ver, Jorge Castañeda, ya estamos. Hola. Estamos analizando el largo y sinuoso camino de los independientes. Tú lo trataste. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jorge? Bueno, hola Leo, Héctor, Javier, pues en primer lugar que sí es largo y sí es sinuoso, pero no es afortunado, porque luego los chinos dicen, sí, bueno, los caminos son largos y sinuosos, pero llegan a buen puerto, este no. En fin, creo que hay 2 niveles distintos. Uno es el de las candidaturas presidenciales y el otro son las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados y las que veremos en las elecciones estatales o municipales del año que entra, que son muchísimas, y también congresos estatales. Por lo que he podido ver de las cifras, por ejemplo, los principales candidatos al Senado están más o menos bien en cuanto a la recopilación o recaudación de firmas. Andan como en 25% de obtener lo que les tocaba, o sea, están más o menos donde deben estar. En el caso de los presidenciales, sobre todo Kumamoto y Cloutier, ¿no? En cambio, los presidenciales, pues ninguno de los dos, ni siquiera el Bronco, que es el que está más cerca, creo que está como a 15% y le tocaba
estaban como 22 al día de hoy, Margarita está como en 12% o 13%, también le tocaban 22%, son los que están más cerca, pero están aún debajo, ¿eh? Y los otros están muy por debajo, que no quiere decir que no puedan acelerar el paso, simplemente que están abajo. ¿Qué me dice esto? Bueno, en primer lugar, que probablemente se legisló para que fuera más difícil en la presidencial que en las otras, y que eso es algo que el legislador puede reparar sin mayor dificultad para la próxima. Segundo, que la proliferación de candidaturas frívolas, las 46, que quedaron 30 y ahora no sé cuántos quedan, pero son muchas, también se puede componer, se puede arreglar, como ya lo hemos platicado, a través de una fianza. Es decir, tienes que depositar algo para entrar al juego. Si consigues las firmas, te devuelven tu fianza. Si no las consigues, las perdiste. Si la fianza no es excesiva, tampoco es un obstáculo insuperable, pero es algo que limita la frivolidad de muchas de estas candidaturas. Lo demás es lógico que suceda. Es decir, es lógico que gente como el Bronco, Margarita Zavala, pues estén actuando no tanto por interés propio, sino por intereses de otros que coinciden con los propios, pero no necesariamente por razones electorales. Pues eso es inevitable en cualquier país, en cualquier esquema de candidaturas sin partido e incluso de partidos, porque hay partidos que se dedican justamente a ayudarle a otros a ganar de un modo o del otro. El del caballo de Troya del PT, si te gusta, Leo, y es buena conspiración, me encanta, o del Verde con el PRI, pues que también básicamente se ha dedicado a eso y le ha ido muy bien en recompensa. Entonces, yo creo que no podemos evitar estas cosas, no podemos creer que las candidaturas independientes van a ser puras, es decir, van a estar desprovistas de los defectos y los vicios que tienen los partidos o que tiene el sistema electoral en su conjunto, pero aportan algo adicional y algunos de los defectos quizás los acotan. Javier. Sí, sin lugar a duda. Para mí, no sé, a mí ojalá salga uno, me gustaría que saliera por lo menos uno, porque ya dado que existen, ojalá los veamos en acción. Y por suerte, los dos más probables creo que son candidatos serios. Tanto el Bronco como Margarita no son por suerte frívolos, independientemente de a quién terminen beneficiando a la hora de la hora en 2018, creo que son dos figuras públicas, personajes serios que vale la pena tener ahí. Oye, que van a cambiar, o sea, y que cambiarían la dinámica de la elección. Sí. O sea, sin lugar a dudas, eso estamos de acuerdo, sí, ¿no? A mí lo que me preocupa es cuando empezamos a argumentar que la decisión está en manos de la partidocracia, de cambiar las reglas. Pues sí, somos una democracia representativa. Si no deciden los partidos estas cosas, pues entonces, ¿quién? Si no nos gustan sus decisiones, pues nosotros, el electorado, algo podemos hacer, la sociedad civil organizada puede presionar, etcétera. Pero tienen, o sea, yo no tengo un problema teórico con que sean nuestros representantes en el Congreso quien decide estas cosas, sino quién. Pero creo que me estás criticando por lo que escribí yo hoy no sé. Porque yo decía que es un embuste de la partidocracia, las independientes. Yo creo que sí, efectivamente son los partidos los que tienen que legislar y ni modo, son los que es una democracia representativa. Pero sí me parece que pusieron las reglas muy claras para defender ese monopolio. ¿Qué nos toca a nosotros desde acá, desde la sociedad civil, si quieres, seguirlos presionando para mejorar el sistema de candidaturas independientes, Héctor? Estoy viendo aquí los números de los aspirantes presidenciales y la verdad no me cuadra el patrón de la recolección de estas firmas con las cifras del Bronco. Están completamente fuera de norma. Como se sabe, se recogen esas firmas con auxiliares. No es posible hacerlo directo, tiene que ser con un intermediario. Bueno, pues los auxiliares de Margarita Zavala, Armando Ríos Peter, Marichú y Pedro Ferriz de Con, más o menos cada uno recoge un promedio igual o ha recogido un promedio igual de firmas. Entre 4, 5 o 6 por cada auxiliar. Por cada auxiliar. Los del Bronco recogen 11.
Son muy buenos. El Bronco tiene 11,000 auxiliares y lleva 130,000 firmas. Sí. Margarita tiene 29,000 auxiliares y lleva 119,000. Sí. Hay algo ahí atómico en Por ahí creo que Sebastián Garrido, Bronco, que hace sus análisis numéricos, comprobó que hay un par de auxiliares del Bronco que sus números no dan. O sea, sí. que ha sacado más, o sea, auxiliares que extrañamente han firmado a una velocidad infinita, ¿no? Jorge. A ver, Leo. Sí, sobre esto que dice Héctor, salió un auxiliar o una auxiliar del Bronco la semana pasada que había juntado 6,000 firmas, que cuando se hacía la división, etcétera, resultaba ser una cada 2 minutos. Exacto. Luego resultó que tiene 60 celulares bajo su nombre. Como por definición no puede uno operar más que 3 o 4, yo no puedo ni con uno, pero en fin, la gente joven y más ducha, con mayor destreza, puede hacer 2 o 3, pues faltan 55 que están ayudando. Esos serían especies de auxiliares de auxiliares. La cosa es que no tenemos claro si el INE considera que eso es legal o no, si tendrían que darse de alta como auxiliares o no, si tienen que firmar la misma carta responsiva ante el INE de que no están siendo pagados por el auxiliar o por el Bronco, y si no, ¿de qué trata el asunto? Esa es una explicación de esto del Bronco. Otra explicación es que aparentemente, según algunos datos que no se divulgan públicamente, pero que se pueden encontrar, el Bronco llevaba la semana pasada casi 60% de sus firmas en el estado de Nuevo León. Sí. Es lógico que si se concentra ahí, pues consiga más firmas por auxiliar durante el tiempo que esté concentrándose ahí, aunque algunas de las firmas que va a juntar ahí no le van a servir porque son redundantes, porque tiene que sacar una cantidad determinada en otros 16 estados por lo menos. Entonces, en efecto, lo que dice Héctor es absolutamente cierto, las cifras del Bronco no cuadran, pero la discrepancia o la falta de normalidad puede provenir de una de estas dos explicaciones. Bueno, yo un último comentario al respecto. Yo aquí sí tengo que defender al Instituto Nacional Electoral. Sí, claro. Creo que han hecho una labor razonablemente buena y me preocupa mucho esta retórica de muchos de los candidatos independientes echándole la culpa al INE por el funcionamiento de la app, etcétera. Yo creo, Héctor, como tú dijiste, sin app esto hubiera sido... No, o sea, imagínate fotocopiar la credencial, firmar en situ... O mucha más trampa. La verdad es que hay que decirlo. O mucha más trampa. No, porque llenan los papeles y a ver quién los revisa, ¿no? Porque también hay la otra cosa de que como Marichú no está en un ambiente donde no hay teléfonos celulares, que eso es discriminatorio. En fin, pero yo sí creo en la tecnología, en estas cosas para facilitar las cosas, y creo que el INE ha hecho una labor razonablemente buena, y echarle la culpa al INE me parece que no es un buen precedente, Javier, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que el INE una y otra vez hace bien su chama en estas cosas más técnicas de organización, y sus limitantes tienen que ver con las leyes, que ellos no son los que... Ellos no, claro. No es su responsabilidad, ¿no? Así es. Y incluso cuando hacen las cosas bien, después se lo echan para atrás, el tribunal. Entonces, sí. Lo digo porque muchos independientes no van a lograr las firmas y van a decir que fue por culpa del INE. Yo creo que la culpa, en serio, es de haber puesto estas reglas. El dibujo de la cuesta, es de la ley, no es del INE. Ahora, es de los ¿pensamos partidos, que sí va a haber independientes? Para terminar, es una buena... Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el PRI se va a encargar de que haya 1 o 2 en la boleta. No sé qué piensen ustedes, y yo creo que va a ser Margarita y el Bronco, ¿no? Va a ser un espectáculo muy extraño de cambio de cifras para que eso pueda suceder. ¿Tú no crees que vaya a haber? Yo creo que hay la posibilidad de que sea imposible. ¿Sí? ¿Tú, Jorge? Mira, es que... el problema, Leo, es que para que el gobierno y el PRI lo arreglen, la tendencia del primer mes, por lo menos, pues va a tener que cambiar radicalmente, porque tanto el Bronco como Margarita siguen estando muy abajo de donde deberían de estar, dado los días que han transcurrido. Y su promedio diario tendría que dar un salto más o menos importante. Cuántico. Si se da ese salto cuántico, y pues Héctor y nosotros y los demás se van a dar cuenta. A lo mejor no lo impugnan,
porque a nosotros no nos toca impugnarlo, a lo mejor los otros candidatos independientes no lo impugnan y a lo mejor los partidos, por una especie de conspiración tácita, tampoco lo impugnan. Pero sí tendría que haber, si las cosas siguen así, un salto cuántico muy fuerte y sí se va a notar, se les van a ver las placas, pues. Pero entonces, ¿tú crees que no o que sí? A ver, ¿va a haber candidatos independientes en la boleta? Yo creo que el Bronco va a llegar, pero no sé si le validen todas las firmas. Y Margarita, si llega de panzazo y tal vez no llegue. No llega. Javier, ¿tú crees que sí? Y el Jaguar sí cambia su sistema. Hay algo que el Jaguar está haciendo mal y que tiene que empezar a hacer bien. Si lo cambia y tiene más recursos, sí puede llegar, pero ahí es un problema de recursos. Javier. Sí, para mí, por más que hay una curva de aprendizaje y la progresión es geométrica, y obviamente el primer día de captura de firmas va a ser muy distinto al último. Claro, en fin, por más que yo acepte todos esos argumentos, sí veo que el cambio sí sería cualitativo en esa curva y no nada más una progresión geométrica de esa curva, sino que de repente darían un salto medio mágico. Sí. Yo lo veo complicado, que no significa que no ocurra por las peores razones, como tú dirías. Sí, creo que en el momento en que Enrique Ochoa llame a los líderes del partido en los estados y digan, señores, apoyen a fulanito de tal, vamos a ver ese salto. ¿Y apoyaría a uno o a los dos? A los dos. Yo creo que a los dos, yo creo que uno les para conviene, el frente y otro para porque el exacto, le uno quita corta de un lado y el otro corta del otro. Exactamente, así es. Entendido. Exacto, yo creo que va por ahí, pero en fin, vamos a ver. Si eso sucediera, Sí. debería haber una denuncia y el INE debería rechazar las candidaturas. Es una estrategia de alto. pero no es ilegal. No, ¿cómo no? No, ¿por qué? ¿Cómo no? No, Leo, claro que sí. Ilegal. ¿Cómo no? A ver, Eso no nos hay hace- ley que dice que un partido puede apoyar a... Son ciudadanos, los miembros de los partidos. Además del diseño cuesta arriba, aceptar la trampa en servicio de uno de los partidos contendientes me parecería absolutamente inaceptable. Permítanme, vamos a hacer una el pausa. espíritu de la Yo ley. quiero regresar con Viola esto. el espíritu de cualquier ley imaginable. A ver. Permítanme, vamos a hacer una pausa, regresamos con esto y nos vamos luego al tema de la poca solidaridad que existe entre los mexicanos. Regresamos en un momento más.